Mi intención en esta presentación era mostrarles quizá uno de las novedades que se están incorporando con más fuerza a la paleontología de vertebrados del entorno conquense. En este caso, incluso se extiende hasta la provincia de Guadalajara, que es el registro de huevos de dinosaurios asociados a restos de dinosaurios de finales del Cretácico, es decir, de la misma edad que el yacimiento del Hueco, que muchos de ustedes conocerán, y siguiendo la estela de aquella vieja referencia, que era la primera referencia que teníamos a dinosaurios del Cretácico superior en Cuenca, de Portilla. Bueno, todo esto se está convirtiendo en una unidad en la que vamos encontrando cada vez más información y yacimientos más llamativos que dan forma a esto que al principio nos parecían cuestiones excepcionales. Y como la excusa de los huevos de dinosaurios de pollos nos permitía hablar un poco de biología reproductiva de los dinosaurios, pues vamos a intentarlo. Vamos a explicar un poco qué conocemos de la biología reproductiva de dinosaurios a partir de yacimientos como el de pollos a lo largo del mundo y qué nos aporta el yacimiento de pollos en este momento. Y lanzábamos pues, con la organización una especie de broma, jugar con el chascarrillo este de que fue primero el huevo o la gallina. No lo vamos a resolver, yo ya lo doy por muerto, yo tengo mi propia opinión, pero lo podemos manejar, y si os he lanzado la pregunta antes de empezar la charla, la verdad es que no me lo habéis puesto fácil, pero volveremos a hacer la pregunta al final, a ver si después de todo el proceso de explicación tenemos una idea o compartís mi idea de qué fue primero. La pregunta, bueno, parece que es un chascarrillo de críos, pero no es tan chascarrillo de críos. En cualquier charla sobre biología casi es normativo acabar hablando de la situación, o sea, de los posicionamientos aristotélicos que han llegado prácticamente hasta el límite de nuestros días, sobre todo apoyados en las posiciones eclesiásticas, y la irrupción de las teorías evolutivas que vienen a trastocarnos. En un posicionamiento puramente aristotélico no habría ninguna duda. Todo animal debe ser producido por otro animal igual a él. Por lo tanto, una gallina solo puede ser producida por una gallina, por lo tanto, el progenitor, el que deja el huevo del que nace la gallina, tiene que ser una gallina. Si le damos un enfoque evolutivo a todo esto, a lo mejor el razonamiento empieza a tambalearse, y me gustaría que lo valoraseis al final de la presentación. Si nos ponemos muy estrictos, el concepto de huevo, claro, ¿qué es lo primero? El huevo o la gallina, todos vosotros pensáis en el huevo de gallina, y entonces ya tenemos un entorno en el que estamos decidiendo. Pero el huevo es tan antiguo como la reproducción en los animales. El huevo no es más que el resultante de la unión de la parte masculina y femenina en el proceso de la reproducción para generar un nuevo ser. Y es común a todos los animales. O sea, si lo pensamos, los peces ponen huevos y los conocemos, los comemos a veces, los anfibios ponen huevos, los insectos ponen huevos, todos los animales de alguna forma ponen huevos. La morfología de esos huevos es lo que cambia mucho, y yo creo que es de lo que empezamos a hablar. Cuando hablamos del huevo de gallina nos estamos aproximando a un tipo de huevo muy particular, aunque tampoco creo que lo tengamos tan bien situado, que es lo que llamamos el huevo amniota. El huevo amniota es un invento de la historia de la vida que aparece y facilita que los animales salgan del medio acuático y colonicen el medio terrestre. Entre todas las muchas modificaciones que se producen, que son necesarias para que un animal originalmente acuático, como somos los animales, como somos los ancestros de los animales, para que un animal originalmente acuático salga al exterior,
es que consiga tener membranas que lo protejan de la desecación, que consiga tener estructuras de soporte que le permitan moverse sobre la tierra firme y no flotando en un medio en el que pesa mucho menos. Y una de las cosas que tiene que hacer es conseguir que sus estructuras de reproducción no se desequen y que sean capaces de desarrollarse en medios secos. A veces se explica esto del huevo amniota como una forma de rodear al óvulo fecundado de material que lo nutra y de una cáscara que englobe algo así como un pequeño mar portátil que los animales se pueden llevar a incubar en zonas secas, ¿no? O sea que el huevo amniota es un invento que aparece después de los anfibios y que les permite a los animales reproducirse con independencia del medio acuático. Esta forma de independizarse del medio acuático se produce de muchas distintas maneras. La de la gallina es generar una cubierta, una cáscara mineral que lo aísla, pero también hay membranas proteicas y hay membranas atralaminadas. Hay muchas formas que tenemos de aislar ese óvulo y tener un medio ambiente interior restringido en el que se desarrolla. Los mamíferos, sabemos, todos recordáis que los ornitorrincos, que son animales que están muy en la base de nuestro linaje, los ornitorrincos ponen huevos, y ponen huevos con cáscaras aterlaminadas. Y nos hace pensar que todos los animales del linaje de los mamíferos que están previos a estos monotremados también eran capaces de poner huevos. Pero es que la estructura de reproducción de los mamíferos más derivados, que es los que llamamos placentarios, que es la generación de una placenta, es también una forma de tener un huevo aislado dentro de una estructura placentaria que en este caso, en vez de tener una cubierta rígida externa mineral, se queda dentro de uno de los progenitores y es allí donde se desarrolla. Pero eso también es, digamos, la filosofía que tiene la naturaleza de desarrollar un huevo. A partir de los reptiles, o sea, encontramos una enorme diversidad de rodear ese óvulo fecundado. Las tortugas, que son las reinas de tener todo tipo de huevos, los tienen orgánicos, cubiertas coriáceas, semirrígidos y rígidos, como todos recordáis en las tortugas marinas, y que se parecen mucho a los huevos de una gallina. Las serpientes y los lagartos les pasa lo mismo. Los hay vivíparos, son capaces de retener el óvulo dentro del cuerpo de la hembra de la especie y desarrollarse allí dentro. Los hay que son capaces de expulsarlo en una cáscara coriácea orgánica, y también los hay que producen estructuras minerales. Y los cocodrilos y las aves, que son los parientes más cercanos a los dinosaurios, en ambos casos lo que conocemos en la actualidad es que presentan huevos de cáscara rígida. Fuera tenéis, creo que ejemplos de los dos, ¿no? De cocodrilos y de aves. La forma de los huevos también tiene su cierto interés, porque no todo el mundo hace huevos de todo tipo. En los mamíferos, en las tortugas, en las serpientes, los huevos tienen, digamos, poca complejidad. Generalmente son esféricos, que es una estructura que es muy propicia para la distribución de superficie y de contacto con el exterior para una estructura como un huevo, y a veces hay huevos ligeramente alargados. Si nos metemos en el mundo de las aves, la disparidad de morfologías, de aspectos y de colores es muy grande, y aparecen huevos específicos de las aves, que son los huevos de las gallinas, que son huevos ovoides, que son esféricos pero asimétricos, con una asimetría en cada uno de los polos. Igualmente, no sé si os lo habéis planteado, pero las cáscaras de los huevos son tremendamente complejas. Las cristalizaciones que producen un huevo son cristales que se generan a partir de una membrana orgánica que tiene la información suficiente para obligar a los cristales a que se construyan de una manera concreta. Y eso es característico de cada uno de los organismos.
Esa membrana que genera los puntos de nucleación del carbonato cálcico, con su distribución particular, consigue que los huevos de los distintos grupos sean distintos y que podamos reconocer a partir de una cáscara algo, en algunos casos es más sencillo, en otros casos hay más convergencias, pero que podamos reconocer quién era el productor. Solo con un cachito de una cáscara, un vistazo a la sección en el microscopio, nos da muchas veces una pista de que estamos ante la cáscara de un huevo de un cocodrilo, de un gecko, que también tiene cáscara rígida, de una tortuga, y en este caso lo podemos aplicar también a los dinosaurios. Si en la distribución está en el cladograma del que veníamos hablando, colocamos a los dinosaurios, nos encontramos con que la complejidad, la disparidad y la diversidad de huevos se hace todavía más compleja. Es decir, los dinosaurios tenían huevos que no han llegado hasta la actualidad. Las aves son complejas en cuanto a su estructura de huevo, pero los dinosaurios no avianos todavía eran más complejos y algunas de las estructuras de huevo que ellos tenían se extinguieron con ellos. Nos encontramos con que las aves son capaces, que los dinosaurios parece que eran capaces de hacer cáscaras semirrígidas, que tenían todas las morfologías de los huevos que presentan las aves actualmente, pero que tenían muchísimas más formas de organizar los cristales que constituyen la membrana externa, la membrana rígida, mineral, de los huevos. Y esto nos da mucha información, o sea, nos permite obtener mucha información de pequeñas cáscaras de huevos que encontramos en los yacimientos con cierta facilidad. ¿Qué sabemos de los huevos de los dinosaurios? Pues sabemos que es una de los tipos de fósiles que se encuentran y que cada vez son más frecuentes porque los reconocemos en muchos entornos, que están a caballo entre los restos corporales, los huesos, los dientes y demás, y los restos de actividad, que son las trazas, porque un huevo no es una parte del organismo, pero tampoco es una marca de actividad. Hay una estructura orgánica que pudo estar dentro y que puede haber dejado un rastro, y toda una, como os decía, una estructura membranosa que obliga a que la pared mineral del huevo sea de una forma o de otra. Por lo tanto, es uno de esos restos extraños que están a caballo entre los dos tipos más generales de fósiles que conocemos de los dinosaurios. En el registro nos encontramos desde fragmentos mínimos de cáscaras de huevo que solo los encontramos en los lavados y que los triamos a la lupa, hasta huevos completos, puestas en nidos, luego os explicaré cuál es la diferencia, incluso huevos con embriones o huevos colocados en situaciones o en asociaciones con el entorno o con restos de otros organismos que nos indican actitudes o comportamientos particulares de algunos grupos de dinosaurios concretos. A partir de los huevos podemos conocer aspectos de la identidad taxonómica. Os estoy diciendo, si una cáscara es característica de un tipo de dinosaurio, cuando yo encuentro una cáscara, aunque no encuentre un hueso, sé que ahí, en ese nivel, en ese territorio, en esa época, vivían ese tipo de animales. La estructura de la cáscara no es inerte, el bicho que está dentro de la cáscara tiene que respirar y tiene que hacer intercambios de gases con el exterior, y por lo tanto el sistema de relación con el exterior, el sistema de poros, la resistencia de la cáscara, la forma de la cáscara, nos indica en qué medio ambiente se desarrollaban ese tipo de huevos. El tamaño, obviamente nos habla del tamaño de los progenitores, pero no tanto, y os lo contaré luego. El número de disposición nos habla también de cómo, el número de disposición de los huevos en una puesta, nos habla de cómo se comportaban y cuáles eran las estrategias de nidificación o de puesta de dinosaurios concretos. Y las asociaciones, como os he dicho antes, de pollos con adultos, de pollos entre sí y de pollos con el medio de una forma concreta, nos van a aportar información sobre cómo se comportaban dinosaurios concretos. Y luego, establecer la relación, encontrar estos animales todavía no nacidos o recién nacidos asociados a la puesta en un nido, nos aporta mucha información de cómo es el crecimiento, cómo es el desarrollo ontogenético y por tanto también cómo es la historia de algunos de estos animales. Los dinosaurios, como os contaré luego, nacen de huevos relativamente pequeños y llegan a tamaños gigantescos.
Y esto implica que hay que nacer con una estructura básica, versátil, y tener un metabolismo y una tasa de crecimiento y una capacidad de crecimiento muy alta. Bueno, todo ese recorrido a veces se nos pierde cuando nos faltan las primeras partes, ¿no? Vamos encontrando restos de animales que parecen juveniles, luego más adultos, luego son ancianos, y este juvenil parece que tiene que ver con el adulto, pero no. Muchas de las pautas, o algunas de las pautas importantes evolutivamente del principio de algunos de estos linajes, las encontramos en los elementos o embrionarios o recién nacidos. ¿Esto de los huevos nos ha llamado la atención siempre? No. De hecho, ya el personal hablaba de huevos de huesos de dinosaurios y de historia de los dinosaurios mucho antes de que este señor, un geólogo francés, Philippe Matteuron, creyese que había encontrado unas cáscaras de huevos muy raras en el Cretácico del sur de Francia. Veréis que toda esta historia de los huevos de dinosaurios, el núcleo de toda esta historia de los dinosaurios, muchas veces lo tenemos muy cerca. Estamos en la periferia de una zona de riqueza en información en huevos de dinosaurios. Matteuron, bueno, tampoco le doy mucha importancia, debe ser cualquier cosa, probablemente sean huevos de los dinosaurios que me estoy encontrando, puedes encontrar titanosaurios como los de lo hueco, se los encontraron en el sur de Francia a finales del siglo XIX. Bueno, probablemente sean pserosaurios y tal, no le digo más historia. Los depositó en el museo, quizá le di unas vueltas más, un paleontólogo francés, probablemente más reputado que Matteuron, que es Paul Gervais. Paul Gervais sí que empieza a darle vueltas a que esto de los huevos de los dinosaurios que encontró Matteuron en el sur de Francia puede tener más gracia, y empieza a hacer preparaciones y a plantearse que, bueno, que tiene todo un proceso de anatomía comparada que puede resultar interesante. Esto realmente tampoco parece importarle nada a nadie hasta que un aventurero americano, zoólogo y paleontólogo, que es Roy Chapman Andrews, encuentra nidos de dinosaurios en el desierto del Gobi, en una misión en la que primero iba realmente a buscar orígenes humanos, iba a encontrar fósiles humanos porque formaba parte de un proyecto en el que creían que el origen de la humanidad se había producido en el Asia Central. Y él hace varias expediciones intentando localizar esos huesos humanos, no encuentra nada, pero sin embargo se encuentra con un mar de restos de dinosaurios, y entre ellos se encuentran estos primeros. Aquí le tenéis a él con su revólver al cinto, su disfraz de Indiana Jones. De hecho, creo que lo hemos contado una vez en esta sala, es el modelo probablemente que usó George Lucas para digamos, construir su Indiana Jones. Su rifle, además, ahora no recuerdo, pero su rifle favorito, que era una marca favorita, con el que se pegó un tiro en una pierna, por cierto, en una de las expediciones, con estas enormes cantidades de nidos de dinosaurios que él atribuyó a un dinosaurio herbívoro, y que luego con el tiempo se demostró que no era cierto, que era un dinosaurio herbívoro. Roy Chapman Andrews decidió que esto era el hallazgo universal, que eran los primeros huevos que había encontrado el hombre nunca jamás. Volvió a Estados Unidos, hizo una campaña publicitaria brutal y puso, digamos, el foco que Matteuron no supo poner en el estudio de los huevos de dinosaurios. A partir de este proceso de Roy Chapman Andrews, la búsqueda, el reconocimiento y el estudio de los huevos de dinosaurios es una actividad relativamente común en la paleontología, y es un resto fósil relativamente común. De hecho, en los sitios donde son abundantes, estamos en uno de ellos, estamos en el contexto de la hidroarmórica en el final del Cretácico. Aquí son abundantes los huevos de dinosaurios, pero en el contexto de América del Sur o en el contexto de China se encuentran con cierta facilidad. Y os he puesto ahí una cifra, desde el primer huevo que se descubre en China formalmente, que es en la década de los 90 hasta la actualidad. Alguien se ha dedicado a contar cuántos hay en los registros de los museos, y había más de 17.000 registros
dedicados a huevos de dinosaurios. De huevos de dinosaurios, porque cáscaras de huevos, 17.000 ya casi tenemos nosotros de portilla, o sea que no de portilla no, de pollos, portilla. No llegamos a tantas, pero podríamos tenerlas con mucha facilidad. Son huevos de dinosaurio que son muy abundantes, están en el mercado, lo vais a encontrar. La mitad son falsos, no los compréis, por cierto. Si no son falsos, son ilegales, no lo hagáis, pero lo vais a encontrar en las ferias, los vais a encontrar en muchos sitios. Son relativamente abundantes como elemento fósil. Hay como las aves y los cocodrilos ponen huevos de cáscara rígida, durante mucho tiempo pensamos que los dinosaurios también ponían huevos de cáscara rígida. Si toda mi familia pone los huevos de una forma concreta, bueno, pues entiendo que nosotros también los ponemos así, aunque no tengamos una relación directa. Y hasta hace poco había una pregunta que era muy difícil de contestar, que era ¿por qué los huevos de dinosaurios aparecían concretamente en lugares específicos y aparecían en tiempos específicos, y luego había otros en los que no aparecían de ninguna forma, cuando aparentemente no había ninguna explicación? Recientemente, algunos investigadores lo que han propuesto es que han encontrado que algunos dinosaurios sean capaces de poner huevos de cáscara no rígida y que por lo tanto no han pasado con tanta facilidad, de hecho hasta hace poco no los conocíamos, al registro fósil, y que formas como como este Mosasaurus o como este Protoceratops pondrían huevos con cáscara semirrígida, como hacen también algunos lagartos gigantes, y que otros animales como los saurópodos y los ornitópodos pondrían huevos de cáscara rígida, como hacen las aves y los cocodrilos, y que en los sitios donde son más frecuentes estos grupos de animales que ponen huevos de cáscara rígida encontraríamos muchos, y cuando son más frecuentes otros tipos de herbívoros, pues prácticamente no tendríamos registro de huevos. Eso tiene una expresión clara en un cladograma. Tenéis en rosa los grupos que ponen huevos de cáscara rígida, y en azul los grupos que no ponen huevos de cáscara rígida, y evidentemente en la zona de los grupos de dinosaurios donde no hay frecuentemente cáscaras rígidas, prácticamente no conocemos nada. Eso da un sesgo, explica un poco el sesgo que teníamos, en el que en el Jurásico prácticamente no conocemos huevos de dinosaurios, en el Cretácico inferior los huevos son escasos y se distribuyen en zonas muy concretas y representan grupos muy concretos, y sin embargo estos dos mapas son del mismo momento del Cretácico superior, y tenemos una enorme frecuencia de huevos que asociamos a enormes manadas de dinosaurios saurópodos, de dinosaurios ornitópodos y la radiación de terópodos Maniraptora, que todos ellos ponen huevos de cáscara rígida. ¿Qué vemos cuando nos acercamos a estudiar huevos? Pues lo más normal es que veamos cáscaras en el suelo, en el sedimento, en los lavados. A veces son evidentes, a veces son menos evidentes. Estas dos imágenes son súper evidentes, o sea que para alguien que está buscando huevos esto es una evidencia súper clara. Estos son cáscaras de huevos, y lo que hacemos al recogerlas es reconocer que tienen la estructura de una cáscara de huevo. Su estructura mineral en unidades cristalinas empalizada, que si la vemos en una lámina delgada está todavía más estructurada, y una superficie que tiene una ornamentación característica. Este huevo está muy ornamentado, en algunos la ornamentación característica es prácticamente ser lisos o tener unas ligeras estriaciones, pero en cada caso siempre se repiten en el mismo grupo de animales las ornamentaciones. Si tiramos de microscopía, nos vamos a microscopía electrónica, nos vamos a la microscopía metrográfica habitual, empezamos a ver más chicha en los huevos. Empezamos a ver que las unidades cristalinas son muy complejas, que radian a partir de los puntos que genera la membrana testácea, pero que luego generan estructuras complejas, con muchísimos poros que permiten el intercambio de gases con el exterior, con esos poros que tienen formas y densidades distintas, hasta el punto de que tenemos mucho que discutir en cuando nos ponemos una
cáscara al tamaño adecuado y una preparación adecuada, desde cómo es la estructura, bueno, yo he decidido no volverme y seguir, cómo es la estructura que tenemos en la base, que suele ser muy característica, como es toda la capa mamilar, que es toda la capa en la que comienzan a escribir, a radiar los cristales, y cómo es la estructura de columna y dónde termina. Todo eso nos da todo un mundo de características diferenciales que el taxónomo es capaz de reconocer y asignar a grupos concretos. No voy a entrar en muchos más detalles, pero tanto la estructura de las capas cristalinas, como la organización de superficie, como la estructura de intercambio de gases de los poros, nos dan patrones que nos permiten encajar cada cáscara en un lugar concreto y por lo tanto asignarla a un taxón concreto y saber que ese taxón está ahí en ese momento. Además, no solo es característica de un grupo concreto, sino que tiene un orden evolutivo, que somos capaces de seguirlo en el tiempo y por lo tanto la adquisición de caracteres nos permite digamos, saber en qué momento de la evolución del grupo nos encontramos. Y así, las cáscaras de los cocodrilos son muy sencillas, las de los dinosaurios saurópodos, como las que vamos a ver en pollos, son bastante sencillas, pero a medida que nos movemos hacia las aves, la complejidad de esas cáscaras, la aparición de membranas añadidas y de capas externas en los huevos se hace más complejo y digamos que permite una aproximación mejor en algunos casos a su anatomía. Los tamaños y las formas de los huevos en las aves son, como os he dicho, muy dispares, pero en los dinosaurios ya se van todavía mucho más. Como os he dicho, encontramos huevos enormes que no están en relación directa con el tamaño de los animales, pero encontramos huevos enormes y de morfologías de muchos tipos. Cuando os digo que el tamaño no está en relación, hay ejemplos muy claros. Esto que tenéis en el medio es un huevo de un ave elefante de Madagascar, una ave extinta hace muy poco tiempo, convivió con los humanos, y es un ave que medía, es una ave muy grande, es una ave que medía un poco más de 2 metros, pero lo que tenéis al lado es un huevo de un titanosaurio, que es un animal que podía llegar a medir 20 y tantos y llegar hasta los 30 metros sin problema. Y sin embargo, el tamaño de los huevos no, digamos que no indica eso. Esta vieja historia del troglodita que ha encontrado un huevo que es igual de tamaño que él y todo eso, bueno, parece que no es tan fácil, para empezar no es tan fácil que eso sea viable, que ese mar interior sea viable en tamaños tan grandes, no es tan fácil que la hembra lo maneje, no es tan fácil que aquello salga por un oviducto y quede en el lugar adecuado, así que parece que los dinosaurios, incluso aquellos de gran tamaño, preferían formatos de huevos grandes pero razonables y optar por un crecimiento muy rápido una vez el embrión salía del huevo y unas tasas metabólicas probablemente también muy altas. Nos encontramos con absurdos como el caso del kiwi, que es un ejemplo típico de todos los museos que tienen un kiwi y le acaban metiendo un huevo dentro, porque en el momento en el que la hembra tiene, momentos antes de la oposición, el huevo rodeado de la cáscara prácticamente ocupa toda la cavidad abdominal de un animal que es relativamente pequeño. Si esto ocurriese en una hembra de saurópodo, nos encontraríamos con un huevo de 8 o 9 metros, ¿no? No hay una relación directa entre el tamaño de los huevos y el tamaño de los progenitores. Sí que hay una tendencia a que podamos reconocer los grupos de organismos con la forma de los huevos. Generalmente los huevos se describe su forma atendiendo a 2 características. Una es el alargamiento, y pasamos desde huevos esféricos a huevos alargados, y otra cosa es la asimetría, que pasamos desde huevos bipolares, que los 2 extremos son iguales, los 2 extremos a lo largo del eje grande, hasta huevos que tienen un extremo más grande que otro, que sería el de las aves. Bueno, los animales como los saurópodos, los grandes saurópodos y los ornitópodos tienen tendencia a que sus huevos sean esféricos o muy poquito abombados. Todos los huevos que tienden a ser muy alargados o que incluso tienden a presentar simetría bipolar pertenecen a grupos de dinosaurios carnívoros. O sea que
no se cumple. Hay algunos carnívoros, muy pocos, que tienen huevos que tienden a ser esféricos, pero la tendencia es que en esta parte del gráfico nos encontremos con saurópodos y ornitópodos y que en esta parte del gráfico nos encontremos con dinosaurios terópodos carnívoros muy derivados y sus parientes, las aves. Bueno, de hecho, lo que tenéis abajo dibujado es un huevo de un ave, pero el que está arriba, que es un huevo de un oviraptor de Mongolia, ya ha adquirido esa forma que tienen los huevos de los terópodos derivados. No solo encontramos huevos aislados, es relativamente común en algunos sitios encontrárselos asociados en la puesta que los produjo. Y aquí tenemos otra vez morfologías que son muy fácilmente reconocibles. Huevos circulares colocados digamos en hileras, son muy típicos de dinosaurios saurópodos. Estos nidos, creo que tenéis fuera uno de estos, ¿no? Estos nidos, que son muy típicos en China, son muy característicos, son huevos también esféricos, colocados de esa forma, son muy típicos de dinosaurios ornitópodos. Y nos encontramos toda una enorme variedad de nidificaciones, de puestas y de nidos de dinosaurios carnívoros que se asemejan muchísimo a los que luego desarrollarán sus descendientes las aves. Es decir, las aves no aprendieron a hacer los huevos con la complejidad que los hacen por sí mismas, sino que lo heredaron de un grupo concreto de dinosaurios que son sus ancestros. Y en esto ya tenemos una enorme complejidad de los huevos, como de los nidos y de las puestas, como vamos a ver. Un cocodrilo o deja los huevos tirados en el suelo o para aprovechar el calor que puede tener la fermentación de los restos vegetales, hace un pequeño agujero y acumula materia vegetal. Esta es la forma más sencilla de, bueno, quizás algunas aves terrestres corredoras tienen forma más sencilla, que es dejar los huevos en el suelo y olvidarse de ellos, pero la forma más sencilla, más habitual en los grupos externos y en algunos grupos de aves es acumular los huevos bajo una capa de materia orgánica que los mantenga más o menos húmedos y que los mantenga más o menos calientes. De ahí a la estructura, os he puesto como ejemplo un tejedor, que es un tipo que hace unos nidos súper complejos para evitar que los depredadores alcancen, pero todos, no hay que más que mirar las cigüeñas, todos tenéis en mente la enorme complejidad que puede haber de nidos de estos animales. De estos animales de aves. Cuando nos encontramos estos nidos en el registro fósil, ahí la cosa se complica porque no es tan fácil verlos. En muchos casos lo que encontramos son acumulaciones que no sabemos, o sea, no tenemos ninguna información sobre si hay una excavación, porque el relleno es igual que la tierra que se excavó. No sabemos si lo taparon con restos vegetales, porque los restos vegetales no se han quedado fósiles. Al final lo que tenemos es huevos metidos en una arenisca y es muy difícil encontrar a veces información sobre qué es lo que había hecho el progenitor para dejar sus huevos a buen recaudo. Aún así, sí tenemos algunas estrategias que nos permiten ir acoplando cómo es la historia evolutiva de la construcción de un nido. Y sabemos, bueno, los cocodrilos lo sabemos porque los podemos muestrear en la actualidad, sabemos que o dejan los huevos medianamente enterrados en el suelo o los colocan bajo la foto que os enseñaba, bajo ese montículo de restos vegetales, que hay algunos dinosaurios que practicaban eso también, que hay muchos dinosaurios de los que no tenemos ni idea, porque los huevos los encontramos metidos en la roca y no sabemos qué hacer, y que a partir de cierto punto de los dinosaurios carnívoros, lo que encontramos es que ya hay estructuras de nidificación más o menos complejas, que ocasionalmente se simplifican, como en el caso de algunas aves, como los megapódidos, que son la otra foto que os he puesto de un ave encima de un montículo enorme de barro y de restos vegetales. Así que tenemos que hay una tendencia a la complejidad, que la estructura basal es hago un agujero y como mucho lo relleno de restos vegetales, y que ocasionalmente, cuando a un organismo por su situación ecológica le viene bien, recupera la costumbre ancestral y la desarrolla sin ningún problema, como encontramos en las aves. ¿Cómo sabemos qué está haciendo cada dinosaurio? Pues la mayor parte de las veces no lo sabemos, pero a veces hay cositas que sí que podemos entender. Por ejemplo, cuando los encontramos ordenados. Si encontramos huevos desordenados en una hilera,
podemos creer que el progenitor lo que ha hecho es hacer un agujero como ha podido y ha ido dejando los huevos como ha podido y o los ha enterrado él o ha esperado que los enterrase el tiempo. Eso es muy típico de los grandes dinosaurios saurópodos que no tienen capacidad para manipular. Pero a medida que vamos encontrando huevos de dinosaurios carnívoros más complicados, vemos que son capaces de ordenarlos, y ordenarlos como las aves ordenan los huevos en sus puestas, y ordenarlos con el eje colocado bien, con la polaridad colocada bien, como si alguien se encargase de colocarlos y de moverlos de la forma más adecuada para que la incubación fuese adecuada. En estos casos entendemos que hay cuidados parentales. En algunos casos encontramos los huevos pareados, por lo que creemos que el ovopositor es doble, que también es una característica ecológica. A veces no, a veces el ovopositor parece que es simple y se coloca en una línea. La disposición de los huevos nos ayuda de alguna forma a entender qué estaba haciendo el animal o cuál era su intención cuando estaba poniendo esos huevos. Solo os quiero dar algunos ejemplos, uno que nos va a servir para entender un poco pollos y algunos ejemplos más llamativos de cómo pequeños detalles a veces nos enseñan qué es lo que están haciendo los animales, digamos, en su vida normal. Esta es una puesta de huevos del Pirineo. Son posteriores a los huevos de Portilla, son más al final del Cretácico. Los huevos tienen posteriores a pollos, son de final del Cretácico. Los huevos son distintos a los de pollos por muchas cosas, entre ellas porque la estructura de la cáscara es completamente diferente, la morfología del huevo es diferente y el tamaño de los huevos son en general diferentes. Si no encontramos nidos tan numerosos, puestas tan numerosas en pollos, pero creemos que pertenecen al mismo grupo de organismos, creemos que son dinosaurios saurópodos. Esta puesta extraída como tal en un bloque de roca y analizada en 3 dimensiones, lo que nos permite es ver que la estructura del área excavada y de los huevos tal como están puestos encajan, e incluso hay trazas en la roca circundante, encajan en la estructura de la pata trasera de un animal como el saurópodo que se pretende que sea, y que tienen un surco que tiene, digamos, una morfología coherente con lo que sería una excavación muy básica hecha raspando con las patas de atrás, y que sobre ese surco la hembra depositase sin más los huevos que se colocarían siguiendo la estructura del surco. Eso parece que lo podemos seguir en algunos nidos de estos sencillos. En algunos casos, como un yacimiento que prácticamente nosotros lo tomamos como referencia porque es un yacimiento que cada vez tiene más semejanzas con el de pollos, que es el yacimiento que hay en los pies del volcán Aucamahuida, en el norte de Neuquén, cerca de Añelo, en la Patagonia Argentina. De hecho, el volcán se llama Aucamahuida y decidieron que el yacimiento se iba a llamar Aucamahuevo porque les dio por ahí y es conocido de forma general como Aucamahuevo. En el yacimiento de Aucamahuevo tenemos las mismas puestas que os enseñaban por ahí, las mismas cáscaras en la superficie, pero cuando esas cáscaras se analizan, lo que vemos es que están excavadas de alguna forma como las cáscaras que teníamos, los nidos que teníamos en el Pirineo, y que ocupan una extensión inmensa. En un vuelo con una avioneta, es parte de la estructura de la avioneta, se identifican las áreas donde a los pies del volcán aparecen huevos, y tenemos que cada vez que aparecen los niveles donde ellos pudieron dejar los huevos, los otros están erosionados, pero cada vez que aparecen los niveles aparece una enorme concentración de puestas y de nidos que indican que de alguna forma la nidificación de estos animales era colonial. Esta estructura la encontramos repetida en muchos lugares, pero entre otros la encontramos repetida en el yacimiento de pollos. Los sitios donde los saurópodos, ahora os explico por qué sabemos que el dinosaurio de Aucamahuevo es un saurópodo y el de pollos creemos, pero no lo tenemos tan claro. Los sitios donde dejaban estos animales los huevos los podemos extraer de las condiciones ambientales del depósito geológico, o sea, a partir de la geología del depósito en el que ellos se quedaron. Y sabemos
que los dinosaurios saurópodos de los alrededores de Okama-Huevo dejaban sus nidos de dos formas diferentes, sus huevos de dos formas diferentes, o los enterraban en zonas que podían tener estructura hidrotermal. Estamos en una zona volcánica y allí hay zonas en las que podía, digamos, enterrarse los huevos y mantener de alguna forma la temperatura, o los dejaban en la superficie y hacían montículos como los cocodrilos. De ambos ejemplos se han encontrado en el registro del norte de Patagonia. No ocurre solo con los dinosaurios saurópodos. Esto es un afloramiento en Mongolia en el que se han encontrado en las zonas de erosión de un pequeño río, una cárcava, se encuentran de forma sucesiva nidos que están distribuidos en la superficie, pero en este caso ya no son nidos de animales tan grandes, tan torpes como los dinosaurios saurópodos, sino que son nidos de animales de dinosaurios carnívoros ya con comportamientos mucho más elaborados, como el que aparece arriba, y que probablemente eran capaces de construir nidificaciones. Claro, alguno a lo mejor está pensando, qué fantasía, ¿no? Me estoy contando aquí la película del universo. Esto es una colonia de cormoranes imperiales en las Islas Malvinas. Los animales, cuando los dejamos en paz, hacen estas cosas. Y a veces, si el registro nos lo permite, somos capaces de notarlo en la estructura fósil de los huevos, de las puestas y de la estructura geológica. Rizando el rizo, y ya para ir acabando con todo esto y contaros un poco cómo va lo de pollos, sabemos de qué color son los huevos de los dinosaurios. No sé si... a estas alturas ya es muy difícil sorprender a la gente, pero si a mí hace 10 años me dicen que alguien me iba a decir que un huevo de un dinosaurio tenía un color concreto y que lo íbamos a saber, me pegaría un susto. Vale, se pueden encontrar en los huevos trazas de pigmentos. Y se encuentran trazas de pigmentos verdes y trazas de pigmentos marrones y rojos. Y dependiendo de dónde están esas trazas y cómo se distribuyen en las cáscaras de los huevos, también se sabe si son coloraciones lisas o coloraciones moteadas. Y eso es importante, porque los huevos de las aves no se colorean porque sí, se colorean porque se mimetizan en situaciones concretas. Y una coloración concreta implica una actitud concreta. Te estoy dejando los huevos aquí porque los quiero esconder de algo, ¿eh? Entonces, sabemos que los huevos de los cocodrilos son blancos, no hace falta pintar huevos que voy a enterrar, que los huevos de los animales que los entierran son blancos, pero que los huevos de los animales que los dejan colocados sobre estructuras vegetales, colocados sobre el suelo, se mimetizan a poder ser con los colores de las estructuras verdes, o marrones y rojos, terrosos o herbáceos. Vale, sabemos que los grandes saurópodos tenían huevos blancos. Parece que o no sabían hacerlo evolutivamente, o sea, no hay una intención de hacerlo, pero evolutivamente o no sabían hacerlo o no tenían ninguna necesidad de esconder sus huevos porque los iban a enterrar, ¿no? Sabemos que hay muchos grupos que tienen huevos blancos y creemos que esos son los que están enterrados, y sabemos que a partir de que empiezan a adquirir formas raras, formas alargadas, asimétricas, empiezan a aparecer pigmentos verdes asociados con mimetismo de la vegetación, o pigmentos marrones e incluso parches que parecen camuflaje militar. Bueno, pues, todo eso nos indica en algunos casos que hay animales que debían poner sus huevos en zonas como las aves actuales, de hecho probablemente es un ave, y que hay animales que enterraban sus huevos, sabemos cómo son. Pues mira, los bichos de pollos deberían estar más o menos aquí, ¿no? En algún punto, no, probablemente aquí. No soy capaz de leer esta letra, pero probablemente aquí. Son esos huevos esféricos blancos que son enterrables. O sea que sin saber si el animal iba a enterrar sus huevos, la geología, la estructura del huevo y el contexto que sabemos de esos huevos nos van a decir, nos van a aproximar a ver qué podía hacer ese animal con los huevos. Hay veces que nos encontramos con auténticos milagros paleontológicos, ¿no? O sea, no te pueden dar mejor información y más buena. Esto es Ciripati, que es un oviraptorosaurio de Mongolia. El animal no aparece entero, parece cortado, solo aparecen parte de sus brazos y parte de sus patas, pero está sentado encima de una nidada colocada en forma de un semicírculo en el suelo. Si aparece una vez, puede ser una casualidad, aparece muchas veces.
veces. Los restos de estos animales, estos oviraptorosaurios, aparecen en muchas ocasiones colocados en posición, protegiendo. Muchos de ellos aparecen en contextos eólicos, o sea, que aparecen enterrados por tormentas de arena o por movimientos de dunas, y parece que muchos de ellos, o algunos de ellos, se quedaron a proteger la puesta como debían hacerlo habitualmente para incubarla, murieron allí con su puesta, y nos indican con estos fósiles que, bueno, paleontólogos decimos que un fósil es bueno y tiene mucha información a cualquier cosa, ¿no? Pero por lo menos vemos los huesos, dónde están colocados y cómo está colocado los huevos por debajo de la estructura del animal. ¿Qué nos indica esto? Que las aves no habían inventado nada, o sea, no han inventado nada, han inventado muy pocas cosas, más relacionadas con el vuelo que con costumbres que antes pensábamos que los dinosaurios no podían tener. Los oviraptorosaurios son parientes relativamente cercanos de las aves y ya tenían la costumbre de sentarse en nidos organizados, con los huevos bien colocados, a protegerlos como haría un ave en la actualidad. Esto para luego, para ver si es antes el huevo o la gallina. Vamos a ir apuntando este tipo de cosas. Incluso en contextos perinatos, o sea, que acaban de nacer, a veces las asociaciones de las proles, de la pollada, nos permiten reconocer incluso cuidados parentales. Esto es un fósil de más de 50 recién nacidos de un dinosaurio que se llama Psittacosaurus, colocados de forma semejante a la posición en vida, no están vueltos, no están colocados raros, no están en posiciones extrañas, están colocados como si estuviesen ordenados en una cueva al cuidado de un adulto, de un único adulto que está compartiendo esa zona de cueva con ellas. Esa cueva que se inundó de sedimento y los dejó allí atrapados, dándonos esta pista de que probablemente los psittacosaurios podían ser animales que cuidaban a esa prole y que la cuidaban de una forma ordenada, recluyéndola en alguna cosa parecida a madrigueras. Rizando el rizo más allá del huevo, os había dicho que el siguiente paso es encontrarnos con el embrión, con esa parte del organismo que luego se tiene que dedicar a crecer. Eran muy raros hace unos años, pero las modernas técnicas de búsqueda dentro de las rocas sin tener que intervenir de forma dramática nos están aproximando mucho al hallazgo de embriones. Aquí tenéis unos embriones de Mastospondylus, la reconstrucción 3D y el montaje 3D de cómo es el cráneo de estos embriones y cómo una tomografía computerizada, pues lo mismo que le enseña al médico nuestro intestino, nos muestra cómo está dispuesto un animal en el interior de una roca. Un poco más complicado, pero digamos que la base es más o menos la misma. A veces no necesitamos esas técnicas tan complejas y simplemente tenemos la suerte de que los embriones sí han quedado fosilizados en una fase muy avanzada de osificación, se han quedado fosilizados en el interior de los huevos malogrados. Y esta es la piel de algunos de los embriones de titanosaurios que aparecen en los huevos de Okama-huevo. Antes os he dicho, yo sé que los huevos de Okama-huevo son de un titanosaurio. ¿Por qué? Porque tengo el bicho dentro. Y además no solo sé cómo es, qué bicho hay dentro, sino que sé cómo era su piel cuando estaba empezando a crecer, que es muy distinta de cómo es la piel de los adultos. Pero no solo eso, esto sigue siendo Okama-huevo. Ese es el cráneo de un embrión que todavía no ha nacido o no ha eclosionado, no ha salido del cascarón. Lo podemos ver en toda su extensión a través de una tomografía computerizada y una reconstrucción 3D del animal, y nos podemos encontrar con caracteres tan característicos de las aves como estos dientes de huevo, que son las estructuras que muchas aves, son una especie de uña, de escama córnea que tienen sobre la nariz, que es la estructura con la que las aves rompen el nido, rompen el huevo a la hora de nacer. De nuevo, las aves heredaron esto de animales tan primitivos dentro del linaje aviano como son los titanosaurios de Okama-huevo. Y lo podemos ver
porque tenemos a los embriones dentro del huevo y podemos reconocer cómo son las características. El tener estos embriones dentro del huevo nos permite aproximarnos enormemente a cómo era la estructura de estos huevos, y cuando ya tenemos estos animales, y cuando ya tenemos bien definida nuestra estructura, podemos ir con la cáscara de huevo e intentar compararla con las que tenemos sin embrión. Os voy avanzando. Las cáscaras de huevo de pollos se parecen muchísimo en cuanto a estructura, ornamentación, grosor, disposición y demás a las cáscaras que encontramos en Aucamahuevo y que han dado lugar a estos embriones. Y de hecho, en los proyectos de investigación que desarrollamos en pollos, contamos con investigadores argentinos que, digamos, tienen enorme experiencia con el tratamiento de los huevos de Aucamahuevo. No solo los saurópodos nos han dejado restos de embriones. Esto sería un nido, como el que tenéis fuera otra vez, de un ornitópodo. Es distinto, aunque se parece mucho al de los saurópodos, y hay algunos buenos ejemplos de embriones, como el de este animal, y ya os he dicho que son muy frecuentes los embriones de dinosaurios terópodos colocados en nidos como este, en el que vemos a los pollos todavía sin nacer, aún rellenando los huevos. Y este es un nido de un animal como el Fittipaldi que os enseñé antes, o sea que sabemos cómo es el nido, cómo pone, cómo son las crías, sabemos qué hacía el padre y además sabíamos incluso en qué situación murió. De todo este proceso obtenemos un montón de información. ¿Y qué sabemos de pollos? Vamos ya a lo que nos da una especie de proximidad. No sabemos tanto. Estamos en ello, estamos recogiendo información que nos permita avanzar en algunos aspectos del conocimiento de estas formas. Esto es una reconstrucción real, hecha en proceso para el yacimiento de pollos, en el que tenemos algo parecido al huevo titán, caminando por una superficie parecida a la que sería la superficie en la que dejaron los huevos los animales estos, si son estos los animales, en pollos, y pues veis en primera fila algunas estructuras de excavación en las que podrían haber quedado sus huevos. Os he dicho que en los Cretácicos superiores, y hablando de saurópodos, estamos en un punto caliente. El entorno del archipiélago europeo del Cretácico superior es muy abundante, o sea, en este entorno es muy abundante el hallazgo de restos de huevos de dinosaurios saurópodos, no de puestas, no de huevos completos, pero sí en el registro aparecen con mucha frecuencia en el Pirineo sobre todo, y en la cuenca de Jatec en Rumanía. Nunca, hasta que aparecieron los huevos de Portilla, que son, digamos, más bien periféricos, y el resto de los huevos de la formación Villalba de la Sierra, no los habíamos encontrado con tanta frecuencia en el margen sur del Tetis, o sea, en la parte más al sur de esta isla, que es la Iberoarmórica. Esta isla es la Iberoarmórica. Esta es la composición de tierras de Europa en el Cretácico superior, y esta es una zona de enorme intensidad de huevos de dinosaurios muy al final del Maastrichtiense. Antes de todo esto, unos millones de años antes, en el sur de la Iberoarmórica tenemos referencias como la de pollos en Guadalajara. Ejemplos del Pirineo, pues tenéis nidos en Vizcarri. Un año después de conocerte, estamos aquí con Nieves López excavando ya nidos en el Pirineo, que tienen esta estructura muy parecida a la de pollos, no la misma señal taxonómica, no son el mismo tipo de huevos, más nidos en el Pirineo, en Bastús, en Lérida. El reciente hallazgo de un yacimiento que parece que es muy prometedor en Huesca, acaba de aparecer. Y el entorno en el que nosotros nos movemos, que es la formación Villalba de la Sierra. Lo que os comentaba al principio, la formación Villalba de la Sierra son una serie de rocas que se depositaron en un momento del Cretácico superior, en el tránsito entre el Campaniense y el Maastrichtiense. Estamos hablando... Bueno, la formación Villalba
de las Sierras es más amplia, llega hasta el Eoceno, pero los que nos interesan porque tienen dinosaurios en el tránsito campaniense-maastrichtiense hace unos 73, 75 millones de años, y que ahora afloran en superficie en sitios concretos en los que la geología los ha colocado ahí, ¿no? Entonces, estos manchones amarillos son los afloramientos que conocemos de la formación Villalba de la Sierra. Veréis que, aparte de que están aquí a las afueras de Cuenca, que Cuenca vosotros la colocaréis mejor, porque la andan por aquí, cuando muevo el cursor, aparte de que la tenéis aquí a las afueras de Cuenca, se sitúan en dos alineaciones norte-sur. Esta debe ser previa a esta es un poco más moderna, dos alineaciones norte-sur en parches que ocupan una enorme extensión. Sí, lo primero que conocimos de esos parches, sabíamos que existía Portilla, pero lo primero que conocimos con enorme importancia fue el yacimiento de Lo Hueco, que apareció en las obras del AVE y que creo que os lo voy a contar más tarde, no porque lo estoy contando aquí. Pero a medida que hemos ido muestreando todos estos parches, y todavía no hemos sido especialmente exhaustivos, hemos ido encontrando nuevos yacimientos en los distintos afloramientos en los que se repiten los animales de Lo Hueco y además empiezan a aparecer los huevos de Portilla. Hasta el punto en el que en el extremo más norte, en Pollos, pero en Pollos y en Buendía, que está justo aquí debajo, encontramos la concentración mayor de huevos de dinosaurios y en las mejores condiciones que hemos visto hasta el momento. No sé si dentro de 2 años vengo y os cuento que aquí a las afueras de Cuenca hemos encontrado que la formación Villalba de la Sierra produce también unos fósiles de huevos de dinosaurio increíbles. Este es el yacimiento clásico de Portilla, es un pedazo pequeño de un ribazo que hay en el lateral de un cultivo. Hemos hecho alguna excavación, desde el año 92 se hizo alguna excavación desde la Autónoma, en la que yo estaba en aquel momento, pero siempre hemos tenido, y ya os lo voy contando, digo, por si alguien puede hacer correr esta voz, hemos tenido enormes problemas con la propiedad del terreno, que es tremendamente celosa de que nadie muestre ni tome ningún dato de esto que, de nuevo, que es un pequeño descampado que hay en el borde de un cultivo que no tiene mayor trascendencia. Bueno, hemos dejado de trabajar en este nivel, pero los huevos de Portilla tienen este aspecto. La empalizada es muy típica de un grupo de huevos de dinosaurios, son los megalolítidos. La ornamentación es muy densa y coinciden de forma muy clara con una cáscara que es relativamente común en la península ibérica y en toda la Iberoamérica, que se llaman los megalolitos silugei, que son típicos de dinosaurios saurópodos. Los encontramos prácticamente en toda la península ibérica y en el sur de Francia. Os decía, bueno, no os voy a hablar, se está haciendo largo, no os voy a hablar mucho del yacimiento de Lo Hueco. Lo que nos da es la pauta de los huesos de los dinosaurios que son sincrónicos con estas áreas de nidificación, es decir, probablemente alguno de los animales que tenemos en Lo Hueco sería el encargado de poner los huevos, y por el tamaño y por la disposición, de nuevo, los saurópodos son los más propicios. ¿Qué es el yacimiento de Pollos? Pues la evidencia de una área de nidificación de dinosaurios del sur de Europa hace unos 72 millones de años. A estas alturas yo creo que ya os lo he dicho múltiples veces. Y este es el aspecto que tiene el yacimiento. El yacimiento aparece pegado en el máster de Buendía, en el máster de Buendía. Como veis, el embalse tiene pegado un afloramiento norte-sur que es Cretácico superior. El amarillo también es formación Villalba de la Sierra, pero ese afloramiento cretácico ocasionalmente en algunas zonas concretas, como es este margen del pantano, nos permite encontrar huevos de dinosaurios. En esta zona, cuando el pantano está más alto, el agua viene más o menos por aquí, pero en esta zona, tanto debajo como por encima de la línea de costa del pantano, encontramos estos huevos de dinosaurios. Como veréis, está pelado porque el pantano sube y baja y, digamos, erosiona, permitiéndonos acceder a roca fresca y nos revienta también las muestras todos los años porque la dinámica es la que tiene. Además, bueno, lo que os contaba, hay una parte del yacimiento que es cretácico, vamos caminando por el yacimiento, los niveles no están planos como en Ocamahuevo, sino que están inclinados. Entonces lo que nosotros vamos haciendo es como, no es exactamente andando por el borde de un libro, pero casi como si tuviésemos el libro con 60 grados, ¿no? Vamos andando por la parte de arriba del libro.
luego las páginas, si queremos ver lo que tienen, nos tenemos que meter y para empezar a leer tenemos que abrir agujero, vamos viendo el borde. En este borde caminamos desde el Cretácico hasta un punto en el que vamos encontrando cáscaras de huevos y hay un punto en el que, sin que haya ningún cambio aparente, desaparecen las cáscaras de huevos y aparece una señal química que es la de un elemento que se llama paleobospita, que nos dice que nos hemos metido en el terciario, que los dinosaurios se han extinguido, no hay huevos, hay una estructura climática completamente distinta. Es verdad que no hay continuidad, que creemos que hay un salto en el tiempo que está sin registrar en ese momento, porque los huevos parece que proceden de faunas de 75 millones de años y la extinción se produce a los 66. Parece que nos falta parte del registro, pero en el campo prácticamente no hay diferencia. Simplemente que dejas de ver cáscaras y se acabó. Ya has pasado al terciario. Si alguien quiere interrumpirme, bueno, lo que pasa es que lo alargamos, pero si tenéis alguna aclaración, la hacemos. Lo que hicimos, lo que pasó en Pollos es que cuando estábamos excavando en lo hueco nos llegó una información de que un pescador había encontrado un hueso que no identificaba bien y que había llevado al Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Y en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid dijeron que este es un dinosaurio y estos chavales están trabajando en formas parecidas, llévaselo a estos que seguro que saben lo que es. Efectivamente, era un bicho muy parecido a los de lo hueco y nos acercamos con el pescador al lugar donde los había encontrado. Bien, encontramos más huesos, no muchos más en aquel momento, luego se ha producido, pero encontramos algo que el pescador no reconoció, pero a nosotros nos llamó mucho la atención, que es que, otra vez, hay que creerse... Estas son las cosas del paleontólogo. Encontramos cáscaras de huevos dinosaurios que nos parecieron significativas, hasta el punto de que en cuanto tuvimos capacidad para montar una línea de investigación allí, empezamos a hacer excavaciones en las zonas donde había huevos y donde había restos óseos. Y nos hemos encontrado con que sí hay muchos restos óseos, en una estructura semejante a la de lo hueco. Yo creo que si abriésemos una zona semejante a la que abrimos en lo hueco, tendríamos una cantidad parecida de restos. Esto es un saurópodo que hemos sacado prácticamente entero. O sea, allí veis un bloque, que es este bloque, pero este animal lo hemos sacado en distintas fases, con esta densidad. Tiene restos prácticamente de todo el esqueleto. Es muy grande, todavía está en preparación, pero la preparación está ya relativamente avanzada y sabemos que no es ninguno de los taxones que tenemos en lo hueco. Por lo tanto, hay un desfase. Habéis visto que las dos alineaciones no eran la misma y que os he dicho que en el tiempo una podía ser más moderna que la otra. Hay un cierto desfase temporal entre las faunas de pollos y las de lo hueco, que podíamos creer que era muy poco significativo, pero nos da sustos como la aparición de estos saurópodos que no son los de lo hueco. Pero a la hora de trabajar con los huevos de dinosaurios, lo primero que hacemos es reconocemos zonas donde, de nuevo, son imperceptibles, pero hay huevos de dinosaurios, los sometemos a un tratamiento. Si os digo la verdad, el tratamiento es tan tecnológico como ponerles jabón, que es un disgregante que funciona muy bien en este tipo de arcillas. Los sometemos a ciclos de desecación, rehidratación y obtenemos, al cribarlos, obtenemos enormes cantidades de restos óseos. Bueno, obtenemos enormes cantidades de restos, punto. Algunos, muy pocos, son restos óseos, algunos son restos de invertebrados y la inmensa mayoría son cachos de huevos. Cachos de huevos que tienen este aspecto. De hecho, en pollos tenemos dos tipos, por ahora, 2 o 3 tipos identificados de huevos. Están estos, que tienen esta estructura y que son los que están asociados a los huevos completos. El bicho que tenéis fuera, o sea, el huevo que tenéis fuera, tiene esta superficie con ornamentación muy escasa, mientras que hay otro animal que tiene una ornamentación mucho más rica, compleja, que no llega a la ornamentación que os mostré antes en Portilla y que no tiene la misma estructura de unidades cristianas que en Portilla. No estamos hablando del animal de Portilla que vuelve a estar en la alineación de lo hueco, sino de unas faunas que parecen ser un poco distintas. Bueno, no
no recordaba que os había puesto un ejemplo. Estos son cáscaras recogidas de un lavado en pollos, con este tipo de cáscaras. Estos son cáscaras recogidas de un lavado en portilla, con este tipo de cáscaras. Aunque solo sea así a lo grueso, no sé si podéis ver que en general la media de las cáscaras de portilla es más del doble de grosor. Aparte de que la estructura de la empalizada es completamente distinta, es más del doble de la empalizada que las de pollos. Por si acaso os estaba pareciendo buena idea ir a intentarlo, no es muy complejo extraer un huevo del sedimento. Esta es una campaña de excavación. Aunque tú seas capaz de reconocer que aquí puede que haya un huevo por debajo, el trabajo que hay que hacer para extraerlo sin destruirlo es muy complicado. Los huevos están rotos, los mantiene el sedimento. Si para extraerlo quitas del sedimento, todas las teselas se despegan, porque no se despegan con mucha facilidad, y no consigues nada. Para nosotros extraer un huevo de dinosaurio, una vez lo tenemos localizado, implica varios días de trabajo sobre el campo y ya en el laboratorio se extiende todavía más el tiempo, varias semanas de trabajo. De hecho, esto es una sujeción hecha con papel japonés y una estructura externa que nos permite ir sujetando las teselas una por una mientras se produce la extracción. Aún así, una vez las vamos extrayendo, vamos consiguiendo tener huevos completos, huevos como el que tenéis fuera, huevos que en el campo consiguen empapelarse y tener cierto buen aspecto, o extraemos con armazones de escayola trozos del yacimiento en el que hemos conseguido estabilizar huevos que tienen cierta buena pinta. Y podemos, incluso generando superficies rígidas que nos permitan mantener la estructura que tenían en el campo, podemos mantener algunos huevos en su posición original volteados. Estos huevos, la capa rígida se la colocamos en la parte de arriba. Por lo tanto, les damos la vuelta para prepararlos, la parte de arriba está erosionada o ya ha escapado del embrión y la ha roto, y esta es la parte de abajo del huevo, que pasa lo mismo con el que tenéis ahí. El que tenéis ahí estáis viendo la parte de abajo del huevo. Si los huevos tienen parte de abajo, una vez los sacas del nido, vaya, pero en el nido el huevo estaba puesto justo en la otra dirección. Siguiente paso, todavía estamos en ello, la campaña de este año, que mañana entra en su última fase. La campaña que estamos haciendo en pollos este año implica lavar kilos y kilos de sedimento y ponerse a buscar restos de un embrión que nos diga realmente, con una relación directa, quién puso estos huevos que nosotros creemos que son de saurópodos con cierta robustez. ¿Problema que tiene esto de los embriones? Pues que un huevo pasa a ser un huevo fecundado a tener un feto y luego el embrión lo rompe y se escapa. El momento en el que el huevo con el feto está suficientemente osificado como para que nosotros veamos cómo es el bicho que está dentro, es muy pequeño. Es muy pequeño, el huevo se pasa más tiempo fecundado, pero prácticamente no hay hueso ahí dentro, y mucho más tiempo eclosionado con el pollo ya escapado que con el feto. Si además nos encontramos con que el feto tiene que morir pocos días antes de lo que le tocaba nacer, y que se dan problemas de disolución muy importantes en el yacimiento, pues estamos teniendo serios problemas. Por ahora, las técnicas que nos están funcionando mejor, aparte de que ponemos a la gente a preparar, a la gente del grupo de restauración de Bellas Artes que trabajamos nosotros, les ponemos a restaurar material e intentamos que vacíen huevos, y por ahora los tiramos semanas vaciando algunos huevos y no encontramos nada. Lo que hemos abierto es una vía de trabajar con un CT-scan. El CT-scan en huevos, este es el huevo que tenéis fuera, este es un escaneo del huevo que tenéis fuera, y lo que encontramos es un patrón que aparece muy claro en los huevos de los cocodrilos, que es, cuando encontramos este huevo, esto que está roto aquí arriba no estaba roto, esto estaba cubierto de la misma roca que había en el lateral y que había debajo, o sea que el huevo estaba así. Y encontramos que el huevo tiene esta pared que viene hasta aquí, bien, esto está roto, y al hacer el CT-scan encontramos estas manchas blancas, que son cáscaras de huevo que están colocadas en el fondo del huevo. Este patrón se produce en los cocodrilos actuales cuando
en un huevo enterrado, que está sujeto por la vegetación y por la tierra que lo está tapando, el animal es capaz de romper la corona para escapar. Al romper la corona, tira las cáscaras que ha roto dentro del huevo y al hacer una vía de escape dentro del nido, rellena el huevo con el sedimento, que sería todo este, y consigue que el huevo se quede relleno de tierra, con las cáscaras al fondo y en 3 dimensiones. Bueno, pues ese patrón que nos indicaría cómo están produciéndose la eclosión en los patrones de pollos, se reproduce bien en estas cáscaras. Bueno, os iba a intentar, no sé si esto va a funcionar. Se requieren permisos, ¿no? Yo te doy permiso. Vale. ¿Vale? Ahí está. Os voy a enseñar qué pinta tiene el... Os lo enseño luego. Si luego tenemos ganas en la charla, os enseño luego cómo en un 3D se puede ir quitando la calcita y se puede dejar la superficie, o sea, se pueden dejar las cáscaras de huevo que están en el fondo del nido y confirmar que ahí no hay ningún hueso ni nada que sea carnal. Si mapeamos el yacimiento de pollos, que es parte de lo que vamos a hacer, hemos estado recogiendo muestras y excavando algunos huevos, mañana nos vamos, unas 20 personas, vamos a limpiar las áreas donde hay huevos, vamos a delimitar las puestas que consideremos que están, vamos a identificar cuántos huevos hay en cada puesta, vamos a marcarlas de forma que se puedan ver en una foto aérea y vamos a volver, esto es una foto de un dron, vamos a volver a hacer esa cartografía con un dron a ver si encontramos un patrón en la distribución de huevos en el yacimiento. Lo que sabemos, de nuevo, imaginaros que estas son las páginas del libro. En el yacimiento los niveles están colocados así, por lo tanto entrarían hacia adentro. Luego estoy viendo solamente los bordes de las hojas y están marcadas en cada borde de la hoja en rojo aquellas en las que hemos encontrado huevos o nidos, y en verde aquellas que hemos encontrado huesos de animales que pueden ser los progenitores. Como veréis, la frecuencia, porque desde este dique de yeso en adelante estamos avanzando en el tiempo, y de hecho nos vamos a meter en el terciario en el que dije que ya desaparecían. La frecuencia con la que estos animales reincidían en el tiempo en estos sedimentos es muy alta. Se pasaron mucho tiempo yendo ahí a poner sus huevos y en algunos casos a dejar sus huesos. No os voy a dar más la coña. Yo me gustaría en un par de años, cuando esto progrese un poco más, venir a contaros que ya tenemos esto mucho más claro. Antes he hecho la prueba de poneros un vídeo, igualmente os lo puedo poner más tarde, pero vamos a acabar ya definitivamente con un pequeño digamos, cierre del círculo. Habíamos preguntado qué era primero, el huevo o la gallina. En principio, y habíamos hablado del posicionamiento aristotélico de todo animal nace de un animal que es igual a él. El señor Darwin probablemente no estuviese de acuerdo. El señor Darwin sabía que se producían transformaciones que, aunque no supiese cómo se producían y necesitase al señor Mendel para que se lo contase, él sabía que esas transformaciones eran seleccionadas por naturaleza y que lo que hacían es que la vida se modificase a lo largo del tiempo. Él, digamos que incorporaría nuestra pregunta al proceso evolutivo y entonces sabría que un dinosaurio no aviano, es un dinosaurio que no era un ave, que no era una gallina, un día pondría un huevo, del que nacería un animal que es un poco diferente de él, pero que nosotros decidiríamos que ese es el primer ave, la llamaríamos así porque utilizamos ese tipo de convenios y que sería prácticamente igual a su mamá, o sea que habría muy pocas diferencias, pero que sería la forma de que esa primera gallina, esa primera ave, vamos a pasarlo de la gallina ave, ese primer ave naciese de un huevo que fue puesto por un antecesor dinosaurio. O sea que, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? No, lo primero que fue su antecesor dinosauriano. Muchas gracias, no sé si hay tú me preguntas, no sé si estoy muy lejos.